Joseph Patrick Kennedy fue el hermano mayor del famoso expresidente John F. Kennedy, cuya muerte cambió el rumbo de la historia de Estados Unidos. El padre de ambos consideraba a Joseph como el auténtico heredero y había depositado en él todas las esperanzas de la familia para alcanzar algún día las más altas cotas del poder político. El joven Joe recibió una educación privilegiada, con el objetivo de que algún día pudiera aspirar a la presidencia de su país. La brillantez demostrada en sus estudios confirmó a su exigente padre que él debía ser el auténtico heredero político, el que se encargaría de convertir a los Kennedys en la familia más influyente de Estados Unidos. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Joe se alistó en la Fuerza Aérea. Fue destinado a la base Duquesne, en Gran Bretaña, incorporándose al escuadrón VB-110. Completó una serie de 30 misiones de bombardeo sobre Alemania, con lo que finalizaba su compromiso con la Fuerza Aérea. Sin embargo, haciendo gala de una gran valentía, se ofreció voluntario para llevar a cabo otra serie, en este caso de 10, animando a su tripulación a seguir su ejemplo. Fue precisamente en la última misión de esta segunda ronda cuando a Joe Kennedy se le encargó un cometido que estaba clasificado como altamente secreto. Al formar parte de la denominada Operación Anvil, conocida en español como Operación Yunque, este proyecto pretendía ser la respuesta aliada a las bombas volantes alemanas. Al no contar los aliados con la tecnología necesaria para construir ingenios de este tipo, capaces de despegar y dirigirse a su objetivo sin la intervención de un piloto, se vieron obligados a emplear un sistema mucho menos sofisticado. Se emplearon bombarderos B-27 y B-24 Liberator cargados de explosivos, y con tan solo 2 tripulantes a bordo. Los aviones, denominados Baby por razones de seguridad, eran desprovistos de todo el equipo que no era imprescindible, dejando tan solo el asiento del piloto y cargados con unas 10 toneladas de explosivos Torpex, el más poderoso conocido hasta entonces, que era una mezcla de dinamita, TNT y napalm, que sería activado para estrellarse en tierra por medio de fusibles de impacto. El avión bomba despegaría de una base en Inglaterra con los fusibles desactivados, para evitar que explotase en caso de accidente. Una vez en vuelo, entrarían en función y el avión sería puesto en ruta hacia el objetivo. El mando del aparato sería controlado por un avión nodriza, que volaría a una altura superior y enviaría señales por radiocontrol para mantener el rumbo y guiar al Liberator hasta el blanco, a una altura de 600 metros. Los 2 tripulantes saltarían en paracaídas mientras estuvieran volando sobre Inglaterra, para ponerse a salvo. Para permitir este salto, el fuselaje contaba con deflectores de aire en la puerta para evitar corriente que les pudieran poner en riesgo en el momento crucial de abandonar la nave. La operación requería un clima perfecto para poder ejecutarse sin problema. El plan era que una vez en Alemania, cuando el Liberator sobrevolara el objetivo, se estrellara contra él. Una idea sencilla al parecer, pero su puesta en práctica no lo fue tanto. El 31 de julio de 1944, Joe Kennedy y su compañero de tripulación, John Willey, fueron enviados al aeródromo de Dunxwell, en Devon. Allí se les explicó en qué consistía la misión secreta. Concretamente, deberían despegar con un Liberator cargado con 12 toneladas de explosivo y saltar en paracaídas una vez que el aparato estuviera ya controlado por radio, desde el avión madre. En este caso, el objetivo del avión no era Alemania, sino la ocupada Francia. El aparato debía estrellarse contra unas instalaciones secretas que los alemanes habían construido en la localidad de Mimojex, cerca de Calais. Allí, los científicos nazis estaban poniendo a punto la tercera integrante de las armas represalias, la V-3. Dicho complejo, construido en 1943 y diseñado por Albert Speer, el ministro de armamento del Reich, y conocido como el arquitecto de Hitler, constaba de 7 kilómetros de túneles y estaba protegido por cerca de 500,000 de toneladas de hormigón. Para ello se empleó a unos 60,000 hombres, la mayoría de ellos prisioneros de guerra o deportados políticos. La mitad de ellos morirían a consecuencia de las terribles condiciones de trabajo que hubieron de sufrir. Pese a que existen numerosas versiones y algunas de ellas contradictorias sobre la naturaleza del arma secreta que allí se construía,
de la que prácticamente no se tienen datos. Parece ser que se trataba de una batería de enormes cañones capaces de alcanzar Londres desde el continente europeo. Dicha batería estaría compuesta de un total de 25 cañones. Cada uno tendría una longitud de más de 100 metros y su calibre sería de 150 milímetros. Era necesario emplear como munición un proyectil especial compuesto de cromo y níquel, cuyo coste era similar al de un avión de caza Messerschmitt 109. En total se fabricaron 20.000 de estos proyectiles. El funcionamiento de esta arma era similar al de los cohetes. Conforme el proyectil ascendía a lo largo del cañón, se iban produciendo explosiones provocadas eléctricamente en el interior del tubo de acero que iba aumentando la aceleración del proyectil. Al salir del cañón, este adquiría una velocidad 6 veces superior a la del sonido, lo que permitía recorrer los 150 kilómetros que le separaban de Londres. Las pruebas realizadas con este cañón no fueron bastante exitosas. Los científicos alemanes no conseguían superar las dificultades que entrañaban la puesta a punto de esta arma experimental y tenían que ver cómo, en algunas ocasiones, los cañones explotaban al no poder soportar la presión de 4 toneladas por centímetro cúbico que se daba en su interior. De cualquier forma, los aliados decidieron destruir las instalaciones de Mimojex antes de que los alemanes contasen con ese poderoso cañón, por lo que en julio de 1944 se enviaron 14 bombarderos pesados Lancaster con la misión de arrasar el lugar. Increíblemente, las bombas no produjeron daño alguno en la obra. Sin embargo, la onda expansiva liquidó a los prisioneros encargados de su construcción, muertos por el escape de agua y lodo en donde se encontraban refugiados unos 10.000 de estos trabajadores. Posteriormente, no ha sido posible recuperar los cuerpos, puesto que el gobierno francés en 1947 decidió llenar el túnel con cemento. En la actualidad, Mimojex es un museo de propiedad particular, dedicado a la memoria de los que allí murieron. Tras el fracaso de la operación, tocó el turno a los norteamericanos Kennedy y Willie. Despegaron a bordo de su Liberator a las 17:52 horas del 12 de agosto, rumbo a Mimojex, acompañados de 2 aviones madres por si alguno de ellos sufría alguna avería, además de una formación de cazas. Una vez en el aire, Kennedy armó los fusibles de los detonadores y envió por radio la palabra clave que indicaba que todo marchaba perfectamente bien. Pero 2 minutos más tarde, exactamente a las 18:20 horas, el avión explotó cuando sobrevolaba el bosque de Blythburgh, en Suffolk. Los restos humeantes del aparato fueron encontrados en un radio de 3 kilómetros, en donde todos los árboles aparecían completamente quemados. 147 casas situadas a 10 kilómetros a la redonda se vieron afectados de un modo u otro por la explosión, pero afortunadamente no hubo pérdidas humanas. Debido a la potencia de la explosión, no fue posible encontrar los restos de los 2 tripulantes. Aunque era muy difícil conocer las causas exactas de la deflagración, los expertos dedujeron que probablemente fue debida a alguna corriente eléctrica imprevista en el interior del aparato. Al llegar esta a los detonadores, se habría cerrado el circuito provocando la explosión accidental. En primera instancia, la muerte de ambos personajes no parece un misterio, pero sabiendo la maldición que rodea a los Kennedy, el caso no puede descartarse. En primer lugar, el hecho de que la operación Junke fuera secreta impidió ofrecer entonces detalles sobre cómo se había producido la muerte de Joe. A la familia tan solo se le comunicó que había fallecido en misión de combate en el Canal de la Mancha. La tardanza en admitir que Joe Kennedy volaba en aquel avión llevó a imaginar todo tipo de teorías conspirativas, relacionándolas con la desgracia que sobrevendrían a sus hermanos menores. En 1986, el testimonio de un antiguo oficial artillero de la Luftwaffe, Karl-Heinz Behn, vendría a añadir un nuevo elemento de confusión, al asegurar que había capturado a Joe Kennedy en Francia el 14 de julio de 1944, es decir, un mes antes de prender su última misión.
Según afirmó Ben, su batería antiaérea derribó un bombardero norteamericano cerca de Bayeux. De él saltaron en paracaídas 2 tripulantes, que fueron capturados por soldados de la 12ª División Panzer. Ben fue el encargado de interrogar a los 2 aviadores. Uno de ellos decía llamarse Joe Kennedy y ser teniente primero de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, confirmando que se trataba del hijo del que había sido embajador norteamericano de Gran Bretaña antes de la guerra. El oficial germano comprobó que su nombre, así como su rango y el número de identificación, figuraban en su chapa de identificación, por lo que no existía ninguna duda de que decía la verdad. Al día siguiente, Kennedy y su compañero fueron trasladados a un destacamento de la SS, donde, según la explicación de Ben, los mataron al intentar escapar atravesando un río. El ejército norteamericano investigó la existencia de este supuesto soldado, pero no había ningún otro bajo ese mismo nombre, por lo que habría que pensar que aquel era el auténtico Kennedy. No hay ninguna prueba contundente para corroborar la versión de Ben, pero deja una serie de preguntas inquietantes. ¿Cabe la posibilidad de que Joe hubiera sido capturado por los alemanes? En este caso, ¿llegó a pedirse algún tipo de rescate por él? Tratándose del hijo de un prestigiado diplomático, no hay duda de que esta situación podría haber suscitado un dilema en el gobierno norteamericano. Sea porque murió bajo el poder de los alemanes o durante la explosión del avión, es innegable que los ingredientes son lo suficientemente sugestivos como para pensar que una confabulación de este tipo fue posible. Si mezclamos un proyecto secreto de los aliados como el Yunque, que no vería la luz hasta más de 2 décadas más tarde, con unos ensayos secretos de los alemanes para conseguir construir un supercañón que permanecía envuelto en misterio, decorado con un extraño accidente, y en medio de todo ello encontramos a un Kennedy, obtenemos la combinación perfecta para llamar la atención a los curiosos y amantes de las historias. Si el video ha sido de tu agrado, te pido que por favor le des pulgar arriba y lo compartas, si así lo deseas. Hazme saber lo que piensas en la sección de comentarios. Puedes encontrarme a través de las redes sociales como Facebook, Twitter y Google Plus bajo el nombre OJ Producer Films. No olvides suscribirte a mi canal para más historias fascinantes. Se despide OJ Producer. Hasta la próxima.